Sean bienvenidos a su programa Mi Casa sobre la Roca, de la Congregación Cristiana Casa de Oración, por DCN Radio 92.7, desde Ocaña, Colombia. Y queremos que nos esté reportando tu sintonía al 315-285-9017 y nuestros teléfonos personales para aquellas personas de la Congregación Cristiana Casa de Oración para todas las naciones. Necesitamos que se activen, como dicen por ahí. Queremos saludar de manera muy especial a nuestro pastor Juan Miguel Chona, a su esposa, nuestra pastora Ángela Molina, a su familia que están ahí conectados. También saludar de manera especial a mi hermano Edwin Farín Bayona, del sector de Motopips, pasos abajo de la bomba de Pedro Páez. Ahí está conectado mi hermano Edwin Farín. También a su esposa Claudia Patricia Wilches de Bayona. Un fuerte abrazo para ti, mi hermana Clau. También a nuestra hermana Yasmín Gallardo, que hace parte también del equipo de trabajo de Mi Casa sobre la Roca. También desde la ciudad de Bogotá nos reporta sintonía Rodrigo Alberto Amaya. Rodriguito, un fuerte también abrazo para ti. Bendiciones también a mi hermano Kender Ibarra desde el sector del mercado público en el Palacio del Pollo. Oiga, mi hermano Eduardo, buen pollo. Ayer comí pollo de donde mi hermano Kender. Buen pollo. Bueno, bonito y barato, mi hermano. Es un precio de calidad. Bueno, bonito y sabroso. Y sabroso. Lástima que no lo mande adobado y ya asado, ¿no? Pero mi hermano, buen. No le dé ideas. Mi hermano Kender, un fuerte abrazo para ti, siervo del Dios Altísimo, para tu familia, la hermana Londra, tus hijos, tus hermanas, tu familia, por ser instrumento de bendición, también por estar aquí, mi hermana Iraima Vivas, más viva que nunca, mi hermana Iraima, desde el sector, déjeme ver dónde está mi hermana Iraima, Cañaveral. Reportando, no, porque como ella anda ahora de viajera, entonces, no sé, bueno, no dice que está preparada, bueno, entonces agárrese de la silla, hermana Iraima. También a mi hermana Mayra Lobo, que allá está con el grupo de trabajo de la droguería Avenida, está Lorena, Karina, mi hermano Javier Mena. También un fuerte abrazo para ustedes, gracias por estar siempre allí en sintonía con tu programa Mi Casa sobre la Roca. Y bueno, no sé si por aquí hay más saluditos, usted recuerde reportar al 315-285-9017. También más saluditos a nuestra pastora Edilia Gudelo de Sánchez, en este momento. Fiel oyente, Fiel oyente. Es mejor oyente que Edward, digo, es más fiel que Edward. Sí. Igualmente a nuestra hermana Marianela Suárez, ahí desde el municipio de Rododoro Cesar, a nuestra hermana Yaqueli y a su esposo Alfredo Egidio, a nuestra hermana Julia Murillo, a nuestra hermana Marta Sánchez Vega, a Ludwig Gallardo, a Lorena Garay y a Jamie Paola allí también desde el mercado público en esta mañana, y a todos los transportadores, a Caritama, a Cotras Unidos, Cotraserpic y demás que se encuentran allí también en esos carros móviles de Ocaña, del norte al sur y de oriente a occidente, allí donde están. Valoramos también mucho su trabajo y que oiga la palabra del Señor, que ella edifica y transforma. Igual a los muleros, a todos aquellos personas que se dedican al mototaxismo, a todas aquellas personas que están en movimiento y de manera muy especial a los comerciantes de nuestra ciudad, apoyándolos, y les pedimos a toda la población que apoyen a nuestra gente, a nuestra tierra, a todos aquellos que necesitan de su apoyo, y todo se basa en la palabra de Dios, porque ¿quién más que Él para poder bendecirnos cuando realmente lo buscamos y nos entregamos? También un saludo muy especial para nuestra hermana Yarima Duarte, que a esta hora se encuentra conectada, y también nos gustaría que personas que casi nunca reportan sintonía, que hoy reportaran sintonía. Para nosotros es una bendición escuchar que hay personas que son edificadas a través del programa, y es para nosotros una alegría muy grande de que usted nos muestre ese apoyo, esa sintonía, y que por favor pues hoy pues reporte esa sintonía para saludarlo con todo nuestro corazón. Así es, por ahí hermano Edward, hay más saluditos por allá en sus redes. Sí señor, por acá la hermana Blanca Yolima, como siempre fiel oyente desde la vereda Ovitas Negras. José de Jesús Santiago, vereda La Estancia, también nos reporta sintonía en la ciudad de Medellín. Carmen Bayona, también nos reporta sintonía por aquí, bueno, no me dice con quién tenemos el gusto, le voy a preguntar más adelante. Les saluda la hermana Marileide, ahora sí, ya encontré, estaba perdido el nombre ahí en el saludo. La hermana Marileide, aquí en la expectativa de lo que Dios va a hacer. Amén.
También nos reporta sintonía el hermano Carlos J. Barbosa, que es fiel oyente de este programa también. Amén. Igualmente en el Tejarito, el hermano Wilson Cabrales y su esposa, la hermana Magda, está ahí. Y mi hermana Claudia, ahí en la ciudad de Bucaramanga, está conectada a esa hora y escuchando DCN Radio y por supuesto el programa Mi Casa sobre la Roca. También un saludito por acá, mi hermana Gloria de nuestra congregación. Mi hermano, un fuerte abrazo para ti. Gracias siempre por estar ahí en fiel sintonía. También una persona que sé que siempre está conectada, aunque a veces no nos escribe, mi hermana Carmen Mora. Mi hermano, un fuerte abrazo para ti también y a todos aquellos que nos escuchan y que bueno, ahí de pronto no reportan, pero sí queremos que nos escribas y que hoy nos hagas un aporte aquí a nuestro teléfono interno. Así no te nombremos, pero hoy da un aporte en este programa que va a ser especial. ¿Sabe? La palabra de Dios es para eso, ¿no? A la gente ya no le gusta que la palabra lo confronte, hermano Edward. Yo he visto últimamente que la gente, el evangelio se tiene que adaptar a la gente, no la gente al evangelio. Y no es así. La verdadera palabra te tiene que incomodar. Total. Porque te está hablando la verdad. Y algo que al ser humano no le gusta es que le digan las verdades. Que lo incomode. Con eso luchamos. A nadie le gusta que le digan las verdades porque las verdades duelen. Pero las verdades transforman. Son necesarias. Y las verdades son necesarias para que Dios pueda hacer esa obra en ti, porque ahí empieza el principio de realmente ser un verdadero discípulo, de lo que hoy queremos hablar y transmitir de parte del corazón de Dios para ti, para tu vida, que de pronto llevas una vida espiritual tibia, que de pronto llevas una vida espiritual creyendo que los únicos que son discípulos son los que sirven en un altar. Porque a veces tenemos también ese concepto, ¿no? Bueno, no, el pastor, la pastora, los de la alabanza, los ujieres, ellos son los discípulos y ellos son los que tienen esa responsabilidad, pero nosotros nos salimos, no. Mire, discípulo es ser un seguidor, eso es lo que traduce ser discípulo, es ser un seguidor de un maestro. En este caso estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía, Él nos vino a enseñar la palabra de Dios que hasta ese momento estaba siendo también tergiversada, cuestionada. Va más allá de ser una religión, porque eso también a veces el ser humano se mete eso en la cabeza, que es una religión. No, es una relación con Dios. Y la palabra de Dios es la que va a edificar y a transformar tu vida cuando tú estás dispuesto a obedecerla. Entonces empecemos por ahí. Ser un discípulo es ser un seguidor de un maestro, en este caso de Jesucristo. Y por acá vamos a empezar con la palabra de Dios, que fue un verso que Dios me regalaba. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, el Señor habló a mi vida la semana pasada a través del pastor, el pastor Omar, y esa palabra pues confrontó mi vida, porque a pesar de que posiblemente Dios me estaba mirando de una forma, yo dije, me falta todavía mucho más para realmente ser un verdadero discípulo de Cristo. Y es lo que yo quiero transmitirte junto con el equipo de trabajo y junto con lo que hizo mi hermano Edwin y mi hermana Yasmín la semana pasada, junto con mi hermano Edward. Es transmitirte y que evalúes el día de hoy cómo está tu vida espiritual. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús, ¿quién dijo? Jesús dijo a sus discípulos, o sea, a las personas que él estaba formando, a las personas que él había llamado para formar y hacer esa obra perfecta en cada uno de ellos. Dice, si alguno quiere, ojo, quiere, ¿no? Porque no es obligatorio. Voluntario. Quiere, si alguno quiere, o sea, mire, yo lanzo aquí esto, pero el que quiera, la decisión, la decisión personal. es tuya. Es personal. Quiere venir en pos de mí, o sea, quiere seguirme, quiere realmente que yo sea su maestro, quiere realmente dejarse y enseñarse o formarse conmigo. Si alguno quiere venir en pos de mí, listo, vengan. Pero dice algo hermoso acá después, hermano. Niéguese a sí mismo. Oiga. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y sígame. Y sígame. Vamos a estudiar esta primera parte, que ya con esto yo creo que nos podemos ir para la casa. Yo creo que ya podemos terminar el programa aquí. Cerremos y vamos. Cerremos ya. O sea, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, todo el que dice, sí, yo quiero ser tu discípulo, sí, Señor, yo quiero que tú seas mi maestro, sí, Señor, yo te reconozco como mi Señor. Entonces, bueno, listo, chévere, venga. Pero tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz. Y ahí sí, ven en pos de mí, sígueme. Dos cosas, ¿no? Negarse. Dos cosas, negarse y tomar una cruz. Y tomar la cruz. Vamos a hablar de esas dos cosas para iniciar esta mañana, esta hermosa enseñanza
que Dios nos trae. Así que agárrese del asiento porque sé que Dios va a ministrar mucho su vida en esta mañana. Amén, así es. Igualmente, hay otra definición de discípulo que dice, es ser un aprendiz y seguidor comprometido de Jesucristo. Aprendiz, o sea, dejarse enseñar del maestro, ¿no? Porque Él vino a enseñarnos, Él vino a edificarnos. ¿Y cómo nos enseñó? Con su propio testimonio y con lo que el Padre le reveló para que Él nos enseñara a nosotros. Y después de su muerte, a través de sus discípulos, continuara esa misión, esa gran comisión, que no solo está en el bautizarse a una persona, como la gran comisión, la gente cree que es solo el bautismo. No, es seguir comprometido, seguir en la obediencia y ser realmente un seguidor y un aprendiz de Jesucristo. No solo está en bautizarse, ya, soy santo. Simplemente esto es una vida de entrega, una vida de sujeción. Igual que nos dice Juan 8, 31, 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Permanecer en mi palabra es en la obediencia total, en la sujeción, en la entrega, en realmente seguir esa cruz, en realmente estar en esa expectativa de poder cada día morir al yo y seguir al verdadero camino, al que yo soy el camino, al que yo soy la verdad y al que yo soy la vida, pero realmente ser un seguidor genuino de Jesucristo, en obedecer su ley, sus mandamientos y su palabra, pero con un sacrificio personal, porque toda entrega, toda sujeción y seguirlo a Él implica sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio? Pues realmente decir, yo no vivo yo, Cristo vive en mí, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, morir al yo, realmente a esa entrega, realmente querer genuinamente en edificar en mí un cambio total de vida. Porque diariamente nos vemos enfrentados a muchas circunstancias, a muchas situaciones, y lo que formamos parte de la vida diaria, pero esa transformación se va a ver reflejado cuando realmente somos seguidores en Cristo en todo lo que hagamos diariamente, y diariamente tenemos que reflejarlo a Él, con su ley, con sus mandamientos, con su palabra, con su obediencia. ¿Que es fácil? No es fácil. ¿Que es difícil? Es totalmente difícil. Pero si estamos dispuestos, disponibles, queremos realmente, conocemos al Maestro, hemos tenido esa disciplina de estudiar su palabra, de seguirlo a Él, de saber quién es Él, de querer desarrollar el carácter de Cristo, siempre vamos a buscarlo a realmente un cambio genuino. Bueno, aquí hay algo importante que se debe tener en cuenta, y es que el discípulo tiene que desaprender para aprender. Cuando venimos al Señor debemos entender que lo que habíamos aprendido en el mundo, lo que estábamos acostumbrados a escuchar, debe quedar a un lado para realmente poder aprender del Maestro, que es la esencia, que es realmente la fuente verdadera, donde podemos encontrar un cambio en nuestra vida espiritual, en nuestra manera de accionar, en nuestra manera de pensar. Y esto de ser discípulo, Él lo vivió. Jesucristo fue discípulo también. Para poder enseñar, primero que tuvo que aprender del Padre. Para poder venir y enseñar algo, tuvo que ver al Padre accionar en ello para poderlo aplicar a su vida y ahora ser nuestro Maestro. Entonces, cuando venimos al Señor, entendemos que Él también pasó ese proceso de ser discípulo. Y la palabra es clara cuando Él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo no vine a enseñarles algo que es mío, porque todo lo que hablo es lo que vi y oí y escuché del Padre decir. Entonces vengo a enseñar algo que yo también aprendí. Yo primero fui discípulo de mi Padre para poder poner por obra lo que Él me enseña, y esto que yo he visto que es real, que cuando lo aplico en mi vida hay resultado, entonces yo vengo a enseñarlo a ustedes para que sean realmente discípulos. Esto de permanecer, lo que decía la hermana Ángela hace rato, ese permanecer tiene mucha connotación, porque es establecer realmente una residencia, o sea, mi morada, mi verdadero hogar, mi habitación es ahora el estar escuchando la voz de mi Señor y poder obedecer y poner por obra todo lo que escucho de Él. Entonces,
Esto debe ser constantemente, este permanecer. Por eso la Escritura dice en el Salmo, el que habita, el que permanece, el que de continuo está dentro de esa cobertura del Padre. Amén. Ese es el que realmente encuentra los pastos verdes donde hay aguas cristalinas. Entonces, este permanecer también lleva a una obediencia de continuo, no es por instantes. Mi obediencia debe ser de continuo y no es conocer solamente una doctrina, es que mi vida gira enteramente hacia eso que Él me está dando a conocer. Mi vida gira y permanezco en Él porque Él me conduce al conocimiento de la verdad. Y esta libertad que encuentro es una libertad espiritual. Por eso se habla de que Él vino para quitar cadenas. La Escritura me dice en Isaías que el Espíritu de Dios vino sobre Él para libertar al cautivo, sí, pero no son cadenas físicas. Pablo incluso nos lo mostró, que él estando aún en la cárcel, amarrado, lleno de grilletes, lleno de cadenas, las personas se quedaban pasmadas, se quedaban viendo realmente cómo un discípulo de Dios, un discípulo del Señor puede tener libertad aún teniendo esos grilletes, porque su libertad era espiritual, su alma estaba libre, su alma no estaba en cautividad. Entonces, ser verdaderamente un discípulo de Dios es una bendición, porque la Escritura me dice que fue Él que lo llamó. Entonces es el Señor el que nos hace esa invitación a no solo ser un seguidor del Señor, porque si usted ve, hay muchos seguidores, sí. Hay gente que le seguía en aquella época, pero realmente el discípulo se acerca más, se acerca para tener una relación más profunda con el maestro. A mí me conviene conocer al maestro, porque el maestro sabe guiarme. El maestro llegó a mi vida, ¿para qué? Para darme a conocer cosas que antes para mí estaban cegadas totalmente. Entonces, ser discípulo de Dios es una bendición. Amén. 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 Mira, un verdadero discípulo de Cristo es un seguidor comprometido que obedece sus enseñanzas. Oiga, obedecer. Obediencia a sus enseñanzas. Permanece en su palabra y refleja su carácter, pero con algo especial: tiene que dar fruto de amor y de servir a los demás. Y se distingue por negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente, amar a otros como Jesús y hacer nuevos discípulos. Y ahorita hablábamos de una palabra que, bueno, aquí ahorita añadimos obediencia, ¿no? Sí, señor. Hablamos de negarse, hablamos de tomar la cruz y hagamos de obedecer. Bueno, la obediencia va de primero, porque si tú no obedeces, pues no te vas a negar ni vas a tomar la cruz. Lo primero es obedecer. Entender que la palabra de Dios está escrita para obedecer, pero es para tu conveniencia. No es una obediencia que te vaya a perjudicar, no es una obediencia que te va a costar, no. Es una obediencia que te va a bendecir, es una obediencia que te va a llevar a una mejor calidad de vida. O sea, obedecer nos conviene. Cuando tú le obedeces a Dios, el más bendecido y beneficiado eres tú, porque Dios sigue sentado en su trono. Tú obedezcas o no obedezcas, Él sigue siendo Dios. El tema es que el beneficio de la obedecer es para nosotros, y es lo que tenemos que entender. Ahora, cuando yo obedezco, entiendo lo que es negarme, ¿sí? Porque Él dice: tome su cruz, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Entonces, negarme a mí, ¿qué es? Bueno, cada uno de nosotros tiene sueños, tiene metas, tiene planes, tiene proyectos de vida. Cada uno de nosotros pues tiene sus anhelos, sus deseos, sus luchas, sus pecados, con lo que luchamos, nuestro carácter, etcétera. Negarnos a nosotros mismos es entender de que ya no vivo yo. Y eso es lo que trata de decirnos Pablo cuando dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero Pablo seguía peleando y luchando con su cuerpo mortal, batallando con él mismo. Pablo seguía luchando hasta que muramos. Vamos a luchar contra nosotros mismos, esa lucha carnal entre la carne y el espíritu. Negarnos a nosotros mismos es entender de que ya no se hace mi voluntad, sino que yo me someto
a la voluntad de Dios, a su palabra. Negarme que si a mí me gustaba ir a parrandear, ir a discotequear, ir a fumar, ir a fornicar, a adulterar, ya sé que eso a Dios no le agrada. Entonces cuando eso llegue a mi vida, yo niego eso y digo, no, yo no quiero eso porque sé que a Dios esto no le agrada. Amén. Eso es negarme. Negarme es cuando aún tú tienes proyectos, tienes planes, pero tú le dices primero a Dios, Señor, tú me permites esto. Mira, en Casa de Oración hemos aprendido, bueno, yo también he aprendido esto, que hasta para viajar, movernos, hacer cualquier tipo de actividad, negocio, siempre se le consulta a Dios. Amén. Y nosotros muchas veces actuamos sin preguntarle a Dios si está dentro de su propósito, si es su voluntad, nos conviene, si es su voluntad, si es lo mejor para nosotros, sí, si estamos obedeciendo. Sí, porque a veces, ¿sabes lo que nos pasa muchas veces? Vendemos nuestros principios porque un negocio nos conviene. O vendemos nuestros principios porque aquello, aquello se ve como bueno y aquella persona es como medio atontadito, entonces yo puedo sacar provecho de porque este no es tan avispado como yo. Y no, mi hermano, uno en Dios tiene que volverse realmente como un niño. Y un niño es obediente primero que todo, pero un niño también hace la voluntad del papá, de lo que el papá le está enseñando. Entonces, negarnos a nosotros mismos lo acatamos cuando obedecemos su palabra, entendiendo de que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros y que eso va a ser de bendición para nuestras vidas. Quiero leer rápidamente un aporte que nos está enviando por acá, nos está enviando por acá nuestra pastora Doménica. Dice la palabra, mire, todos estamos llamados a ser siervos de Dios, todos, porque nacemos con un propósito, nacemos con una asignación del cielo y todos tenemos algo que hacer para Dios en esta vida. Así que el concepto de que solo el siervo, el que está en una iglesia, en un altar, que solo es el que canta o solo es el que predica, eso hay que renovarlo. Todos somos llamados a ser siervos. Así que estas enseñanzas del jueves pasado y hoy son dirigidas a todas las personas que llaman a Jesús Señor. Amén. O sea, todos somos discípulos, todos los que hemos creído en Cristo somos discípulos, no solamente los que ejercen un ministerio, así que es lo que nos está diciendo la pastora, no solamente los que ejercen un ministerio o un llamado, eso ya es algo diferente, sí. Pero todos al final, todos somos llamados a ser discípulos, hermano Eduardo. ¿Usted qué dice? Es que los discípulos somos todos los que aceptamos y decidimos seguir al Señor Jesucristo en las buenas y en las malas, ¿no? Sí, amén. Porque es que a algunos les encanta seguir al Señor en las buenas. Cuando llegan las malas, entonces salen corriendo, ¿no? Se tiran un Pedro, salen huyendo o van a distancia. Entonces, no, en las buenas y en las malas. Y cuando decidimos seguir al Señor, eso requiere, la palabra clave también, compromiso, ¿no? Sí. Porque no es solamente de labios para afuera decir yo sigo al Señor. Pues hay mucha gente hoy en día, hermano Omar, la tendencia es que todo el mundo dice ser cristiano, cantantes famosos, actores, actrices, gente de la farándula, y todo el mundo es cristiano y eso es como una moda, ¿no? Es la tendencia. Sí, yo también soy cristiano, yo también alabo a Dios, futbolistas y todo. El problema es que es muy fácil decir que es ser cristiano. El problema es cuando se tiene que demostrar que es cristiano. Cuando se tiene que demostrar, ahí es donde las cosas cambian. Por eso el título de este mensaje se llama Un verdadero discípulo, porque también hay discípulos falsos. Exacto. Y usted lo acaba de mencionar. Hay personas que aparentemente siguen a Jesús, pero realmente es de apariencia. Sus acciones, no hay frutos, no hay amor, no hay arrepentimiento, no hay conversión. Sí. Van a una iglesia de pronto por sentirse bien, o creen en su mente que por ir a una iglesia entonces ya son aceptos y son aprobados por Dios. Entonces un verdadero discípulo tiene que empezar con una característica que es obedecer, y segundo, negarse. Y negarse es morir. Negarse es renunciar a mis planes y a mis sueños para que Dios cumpla esos planes y sueños en mi vida. Y vemos aún que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba lleno de conocimiento, hasta doble ciudadanía tenía el hombre. Un hombre que se había adoctrinado desde muy pequeño en una escuela, digamos, bíblica, una escuela de la Torá. Un hombre formado en las letras, un hombre que hasta el momento creía, cuando era Saulo de Tarso, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él creía que estaba celoso, que Dios y él eran llaves. Él creía que era acepto delante de Dios porque él estaba cuidando lo que la palabra o la ley decía. Entonces tú ves a un Saulo de Tarso
Mejor dicho, que tú dices, no, este hombre ya está santificado, este hombre va para el cielo derecho. Y empezó a perseguir a la iglesia y a matar y a meter a la cárcel gente hasta cuando Jesús se le revela. Y lo tremendo es que Pablo dice, mira, ¿sabe qué? Todo el conocimiento que tenía, todo eso que yo había visto, todos estos 40, 50 años, mira, esto es basura. Basura. O sea, esto no sirve para nada, lo hago que eso no sirve. Hoy desaprendo todo eso. Amén. Por el conocimiento de Cristo. O sea, él que estaba preparado, que podíamos decir que más preparado que un cubi, que diga eso, mi hermano, te das cuenta que por mucho que él estaba letrado, él no era un discípulo, a pesar de que él creía serlo. Y a pesar del encuentro que tuvo con Jesús, le tocó que ir a Jesús a poner un hombre normal, Ananías, para que lo enseñara. Le tocó aprender de Ananías. Desde cero, ¿no? Desde cero. Desaprender. Lo mandó. ¿Ahora qué hago? Voy allá, envío a Ananías y Ananías te enseñará. Pero fíjese, hermana, que ahora que usted llega a ese punto, duró unos días en ayuno y oración ahí esperando que Dios le guiara, ¿no? Ahí es donde el Señor le habla. Ajá. Porque a veces hay personas, hermano Omar, que están dentro de las iglesias y piensan que, o sea, que ellos son los que saben más que Dios. Ah, sí. Y mira que hay unas características del verdadero discípulo: la transformación total centrada en Cristo, la obediencia radical a la voluntad divina, el amor sacrificial, la madurez espiritual y el servicio incondicional a Dios y a los demás. Entonces, ser un verdadero discípulo no es cualquier cosa, hermano y amigo, que no soy. No. Es realmente un compromiso total de una vida rendida, sujeta y entregada a Dios, y sobre todo empezando que el Espíritu Santo sea el que Él transforme esa vida y el que nos guíe a toda verdad, dejarse sellar realmente, porque decimos, somos sellados con el sello del Espíritu Santo, somos bautizados, allá nacimos de nuevo, y resulta que aquí es algo más que el Señor siempre tiene. No es ahí que nos vamos a quedar, tenemos que continuar en conocerlo a Él, en realmente ser seguidores de Él, en realmente estar sujetos a Él, en realmente una vida diaria transformada. Porque si esa vida diaria que nosotros tenemos, que decimos que seguimos, somos seguidores de Jesucristo, no se revela en lo que somos diariamente, pues realmente estamos siendo hipócritas. Y eso tiene que ver en muchos niveles, hermano Omar, como lo decía el pastor Omar Pinto en la enseñanza de este domingo, no sé si es de este domingo o del pasado, que tiene que reflejarse en todos los niveles, en el nivel dentro de la iglesia, el nivel espiritual, sí, en el nivel laboral, en el nivel familiar, en el nivel personal, en el nivel social, bueno, en todos los aspectos, porque es que muchos creen que servir a Dios nada más es ir a la iglesia y ya, ¿no? Y salimos y seguimos siendo los mismos. Amén. Así es. Bueno, hay un aporte importante aquí, y es que mientras no renuncie a lo que yo creo, no podré aprender la verdad de Dios. El conocimiento aprendido por tradición y por costumbre no me garantiza que esa sea la verdad. Amén. La verdad es Dios, y Él la revela al que quiera, al que desea, al que está interesado, al que tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Mientras no se renuncie a ese conocimiento heredado religioso, mientras ese paradigma, esa estructura no se derribe, será muy difícil acceder al conocimiento de la verdad. Así que el conocimiento envanece, aquel que se cree sabio, que tiene la verdad, y el amor edifica. ¿Pero cómo? Al humilde, a ese sencillo, que solamente dice, Señor, yo solo sé que nada sé. Amén. Y que debo aprender de ti porque tú lo sabes todo. Tú tienes otra perspectiva, desde allá de donde tú estás, ves las cosas muy diferentes a como yo las veo, y tú realmente sí sabes por qué camino debo direccionar. Es que mire algo, la palabra de Dios no se cuestiona, se obedece, y eso es lo que pasa hoy muchas veces en nuestra vida. Nosotros cuestionamos lo que Dios ha dicho, a veces no nos parece que Dios, no, es que entonces ahí creemos ser más sabios que Dios, que Él. Pero un verdadero discípulo permanece en la palabra, se somete a ella, se sujeta a ella. Y la aplicamos ¿cómo? En las enseñanzas de Jesús. No solo en el estudio se define un discípulo, porque muchas personas, como te decía al inicio, se llenan de conocimiento, pero no viven la Biblia. No. O sea, conocen la palabra, y anoche casualmente hablaba con alguien que quiero mucho, y voy a darle palo aquí.
que yo le decía, tú conoces hasta más Biblia que yo. Sí, El problema es que tú no la aplicas a tu vida. así es. Entonces, ¿de qué te sirve conocerla toda, pero no la aplicas? Es sencillo, la Biblia es el manual de vida, aplícalo. Así Y es. si tú obedeces, porque es por tu bien al final, Así es. eso es negarse. Hombre, si sé que Dios me está diciendo que esto es malo, entonces ¿para qué lo hago? Si sé que es malo, o sea, sé que no va a tener buen fin. Así es. Entonces, y hablábamos de un tema que voy a hacer un paréntesis, como dice el pastor, voy a hacer un paréntesis. Yo le decía algo que pasa hoy y que he visto que es un problema general, el temor a Dios. La gente no tiene temor de Dios. Conocen su palabra, van a una iglesia, se congregan, pero no hay temor a Dios. No. Y el temor a Dios es muy diferente a ser, digamos, un discípulo. No. El temor a Dios es ese respeto. O sea, no es un temor de, ay, Dios me va a castigar. Porque no. Más allá de eso. Eso es miedo. Es un respeto. Un temor reverente. Un temor Sí. reverente de saber de lo que Él hizo por mí y que yo quiero agradarle y que yo no quiero que Él se sienta ofendido por mis actos. Que yo no quiero hacer llorar a papá, No yo lo no quiero quiero ser un hijo traicionar. de vergüenza, Así no es. quiero traicionarlo, Así es. no quiero Que sentir pisotear ese dolor. la sangre de Jesús. Sí. Porque cuando tú no tienes temor, tú pisoteas la sangre. Te da lo mismo Y pecar. eso se ve mucho. No, muchísimo. No eres redarguido. Y yo le decía a él, mira, cuando uno peca, porque yo no voy a decir que yo soy perfecto, yo peco. Y diariamente, se me salió esto, se me salió aquello. Pero yo inmediatamente, uy, Señor, perdón. O si no está mi esposa, oye, uy, Señor, perdóname. Pero ya cuando tú no tienes temor a Dios, a ti te da igual. Sí. Tú dices la palabrota mientras la madre, arrea la abuela, Ujú. maldice, juzga, esconde, y te da igual. Hace chanchullos. No, Sí. y hace tramoyo, Sí, metes sí, el sí. pesito falso, le metes el billetico falso al hermanito. Y entonces, La mentira Aquel, blanca, la mentira echa gris. echa la mentirita, o sea, Y entonces, te da igual aquí- todo. Pero se nos olvida algo importante. Cuando yo soy transgresor de una sola cosita, yo estoy transgrediendo toda la ley. O sea, si tú mentiste es lo mismo que si hubieras matado. Es igual. O sea, no hay pecados rojitos, amarillitos, blanquitos, No, negritos, ni blanco, no. ni negro, ni... Y creo que eso es algo que nos falta para ser verdaderos discípulos. Y ser un verdadero discípulo es dejarnos enseñar, dejarnos moldear por la palabra de Dios. Y entonces mira, no solamente es en la práctica de las enseñanzas, no solo es el estudio el que define un verdadero discípulo, sino reflejar el carácter de Cristo. Un verdadero discípulo busca ser transformado por el Espíritu Santo para parecerse más a Él, mostrando humildad, pero también santidad y sobre todo el amor a los otros. Porque el amor es la señal distintiva de que hemos entendido que el amor de Dios está en nosotros y que yo tengo que amar también al prójimo como Él me ha amado a mí. Entonces, también seguir, mi esposa ahorita hablaba un versículo, porque apenas leí la primera parte de Mateo, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ahora, ¿qué es tomar la cruz? La cruz era en su momento, era el peor castigo que existía en la época. Era algo inventado por los romanos. Era para aquellas personas que habían cometido delitos que para ellos ya eran la tapa, ¿sí? La cruz era símbolo de una maldición. Aún la palabra dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, había un castigo especial para aquellos que transgredían las cosas, hasta el punto en que ya ellos decían, no, crucifíquenos porque ya esta persona pasó los límites. Jesús lo juzgan los humanos y lo envían a esa cruz, y tú y yo aún seguimos llevando la cruz, porque aquí me dice la palabra que cada uno niéguese a sí mismo y tome su cruz. O sea que yo tengo que llevar una cruz igual que Cristo la llevó. Sí, Sí, señor. tenemos que llevarla. El evangelio no es color de rosa, el evangelio no es, llegué a Cristo y ya todas las penas se fueron, ahora soy alegre y viviré feliz. No, el evangelio aún Cristo le dice a ellos, ustedes van a ser perseguidos, azotados, los van a matar por causa de mí, los van a apedrear, van a ser vituperados, humillados. Pero nosotros hoy en día debemos cargar una cruz. ¿Y nuestra cruz cuál es? Muchas veces el dolor, la humillación que Cristo pagó, el menosprecio que Cristo pagó. También vamos a ser perseguidos, cuestionados, también vamos a ser vituperados, también vamos a ser, levantarán calumnias, levantarán ofensas, falsos testimonios. Ahora eso lo tenemos que vivir. Mira, antes los discípulos, o sea, a mí me impacta cómo los discípulos antes, por lo menos Juan y Santiago, el Señor les dijo, síganme, y dejaron todo.
Y mire que fue el primer casi apodo que les puso el Señor, los hijos del trueno, porque eran bastante rebeldes. Y relata la Biblia que una vez fueron a Samaria y ahí pues los judíos no se podían ver con los samaritanos y trataron ellos y le dijeron al Señor, ¿qué hacemos? Como vieron que despreciaron a Jesús y a todos los que iban con él, llegaron y dijeron, ¿por qué no manda fuego del cielo y los consume? Y el Señor les dijo, no, eso no es así, y empezó como a tomarlos más a su lado para enseñarles que las cosas no se resolvían de esa manera sino con amor. Y mira que de pasar del hijo del trueno, de la rabia, de la ira, como los llamó a Juan y a Santiago, llegó y vemos que tenemos a un Juan que termina siendo el discípulo del amor. Y como en la primera de Juan empieza que fue el discípulo del amor, pasó del hijo del trueno, como lo llamó el mismo Señor, a realmente a un discípulo del amor, porque se dejaron disciplinar. Y simplemente el Señor ya les dijo a Juan, a Mateo y a los demás que lo llamó, y les dijo, algunos, no, de esa manera, dijo, sígueme, y dejaron todo. Dejaron al papá, dejaron a todo lo que tenía, simplemente lo siguieron. Estamos en una época donde el Señor de otra manera nos dice, sígueme. Y muchas personas dicen seguirlo y realmente no lo siguen porque el corazón está muy lejos de él. Así. Y esto simplemente le dijeron, sígueme, y dejaron todo. Y aquí el Señor nos manda a que a pesar de que ya estamos en otra clase de discípulos a los que fueron llamados inicialmente, y nos cuesta tanto trabajo seguirlo, nos cuesta tanto trabajo cambiar nuestras vidas, y la palabra del Señor nos enseña a esos discípulos eficaces, y para ser discípulos eficaces tenemos que tener un corazón enseñable. Negarnos a nosotros mismos es una entrega. Tomar la cruz es una vida responsable de realmente seguir a Cristo, un enfoque de imitarlo a Él, una relación genuina con Cristo, en donde sale el perdón, la gracia y la misericordia. Están en nosotros y habitan en nosotros hacia los demás. El amor incondicional a Cristo, la obediencia a la autoridad de Jesucristo, la sujeción a la autoridad directa, el colaborar y no estorbar, el realmente edificar y no criticar, el realmente permanecer en intimidad a través de las disciplinas espirituales. ¿Cómo? A través de la búsqueda, a través de la sujeción, a través de la oración, a través del ayuno, todas esas disciplinas espirituales para que ellas nos alimenten, nos fortalezcan para nosotros poder seguir adelante en realmente lograr ser unos verdaderos discípulos de Jesucristo.